Gracias, presidente. Buenos días, colegas legisladores. Si usted me permite, presidente, primero hoy, 1 de mayo, mi saludo a los trabajadores de la patria, en un momento muy duro, ciertamente, que nos despertamos sin marchas y con más de 50.000 nuevos desempleados. Esto lo dice un titular de un medio de comunicación de mi ciudad. Hoy que conmemoramos la lucha de la clase obrera, presidente y señores colegas legisladores, debemos recordar que a la clase obrera nada se le regaló. Y hoy más que nunca esta Asamblea Nacional tiene la obligación de velar porque no haya vulneración de los derechos en el sector trabajador, como pretende esta ley denominada de apoyo humanitario. Quisiera también decirle, presidente, que ayer legisladores de ciertas bancadas o de cierta bancada, con discursos virulentos, llenos de odio y de revanchismo político, defendían los intereses de su banquero. Y lo más terrible de todo es que parece que les dolió cuando se pretendió grabar a través del texto que se incorporó en el informe, se pretendió grabar aquellos bienes que se encuentran en Ecuador y que pertenecen a sociedades cuyo domicilio está en paraísos fiscales. Queda claro entonces, ecuatorianos, a quienes no les importa el pueblo, a quienes no les duele que en la ciudad de Guayaquil hayan muerto casi 10.000 personas, que son los seres queridos de alguien. También cabe indicar, presidente, que la gente, el pueblo llano, la gente sencilla, no quiere otra cosa más que escuchar soluciones. Están cansados de los discursos donde se repite lo mismo. La culpa es de Correa, no hay las reservas, no hay los fonditos, que no dice que eran fonditos destinados al pago de la deuda. Eso no le dicen a la ciudadanía, les miente. Es una suerte de fijación, una suerte de buscar excusas, sobre todo cuando antes gobernaban con este presidente al que hoy desconocen y abandonan. Está claro entonces que el pueblo tiene sentido de quién lo defiende y quién no está de su lado. Hoy el gobierno nacional ha dejado claras muestras que solo se sostiene por ciertos grupos económicos, por los intereses de la banca y también por el apoyo de ciertos medios de comunicación. No lo apoya el pueblo llano, la gente sencilla, que hoy ha visto partir a sus seres amados, que hoy hay madres y esposas que todavía no encuentran el cadáver de ese ser al que quisieran darle una sepultura digna. Sin embargo, recordarles, señores legisladores, que la dignidad y los derechos, ante todo, señores legisladores, debe ser nuestra prioridad, porque a la patria hay que tratarla como patria, no como hacienda ni como una aldea. Estos, quienes se jactan hoy de tener más poder que vergüenza, envían este proyecto de ley que no va de la mano en nada con la realidad que viven los trabajadores, los empresarios y, por supuesto, los emprendedores de nuestro país. Indudablemente son paños de agua tibia ante un país que está herido de muerte. Quiero decir también que el Ecuador, por supuesto que necesita una ley. ¿Quién ha dicho lo contrario? Pero una buena ley, una ley donde los ecuatorianos, ciertamente, que su mayor preocupación es la salud, es el alimento y es poder tener una fuente de ingreso, los atienda. No una ley o una mala ley que les dé la espalda a cuenta de proteger los intereses de solamente unos pocos. Debo recordarle al presidente Albornoz, con todo respeto, presidente Albornoz, el informe debe contener razonamientos y análisis jurídicos. No es solamente una acta donde se relata las comparecencias y qué dijo quién o qué dijo cuál. Por lo tanto, ese es el trabajo de los asesores y del presidente de la comisión. Me sorprende que hoy algunos legisladores, con una forma tan desprendida de demostrar su ignorancia y su desconocimiento, digan que no tenemos competencias para eliminar, poner, reformar, modificar impuestos. ¿Cómo así? Si la iniciativa viene del Ejecutivo, ese es parte del debate. O algunos han olvidado que en algunos proyectos económicos, como por ejemplo en la Ley de Fomento Productivo, los legisladores incluyeron
eliminar el 2 por 1000 que pagaban los comerciantes y que ese dinero iba destinado al Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. Fue una propuesta de una bancada y se incorporó en ese proyecto. ¿Cómo es que ahora no tenemos competencia para hacerlo? No es una más de las demostraciones de plena ignorancia o de mala fe de cierto sector de la política. Mis reparos al informe ya los he hecho llegar, señor presidente Albornoz, por escrito, y también lo he publicado en mis redes para que la gente y el pueblo ecuatoriano sabe y sepa a quién defiendo. Las tablas de contribuciones ya han sido cuestionadas por todos. Le pasa la cuenta a la clase media y a los trabajadores. No les duele lo que pasa en las familias. También, por supuesto, mi reproche a que emprendedores y, por supuesto, personal que no tiene relación de dependencia como profesionales, les pidan un aporte comparado con sus ingresos del año 2019, cuando en marzo de este año ya pagaron el impuesto a la renta y cuando tenemos ya casi, vamos para 7 semanas en absoluta paralización. Nos dicen que vamos a tener rebajas, exoneraciones, contribuciones, pero no nos dicen cómo. Y no le dicen nada a la ciudad que ha sido el centro de la epidemia y de esta pandemia tan terrible que hemos vivido. No le dicen nada a los guayaquileños, no le dicen nada a los guayacenses, no nos dicen por qué quienes vivimos aquí o quienes son comerciantes no van a tener que pagar estas contribuciones. Algunos dirán, ¿por qué? Porque este ha sido el lugar del 70% de contagio y donde están el número más grande de muertos y fallecidos en este país. No le dicen nada a los guayaquileños, pero yo les recuerdo que cuando fue la ley del terremoto que vivió lamentablemente Manabí y Esmeraldas, por supuesto, en otras circunstancias el resto del país se puso la camiseta y no se le cobraron esas contribuciones a dichas provincias. ¿Por qué no puede pasar lo mismo a los guayaquileños o a los guayacenses? ¿O es que las diferencias políticas ahí sí les pueden más que la verdadera entrega a la atención de las necesidades del pueblo guayaquileño? El gobierno teme transparentar cifras. Sí, claro que teme, porque como he dicho, hoy se dice que casi habrían 10.000 muertos en esta ciudad, padres, madres, hijos de alguien, y es evidente que a muchos de ustedes no les conmueve el dolor de la gente. Este proyecto tiene algunas barbaridades, como cobrar una contribución del 5% a un trabajador que cobra $800 de salario y se aplica el mismo porcentaje a una empresa que genera utilidades. Así de absurdo que se los pongan en el mismo nivel. En la educación privada, tengo que decir con mucho dolor que por más que se ponga por ley un descuento del 20%, no es lo mismo una pensión escolar de $1.000 a una pensión escolar de 80. El tratamiento no puede ser igual. Las escuelas privadas van a quebrar. ¿Cuál es el plan de contingencia entonces del Ministerio de Educación? ¿A dónde van a ir esos niños? ¿Les van a negar la educación o tampoco les duele que esos niños dejen y pierdan su posibilidad de seguir estudiando? Con dolor también tuve que denunciarle a la mesa de educación que una fundación que era financiada con las pensiones o parte de las pensiones y el bar de la escuela y del colegio del Centro Educativo Nuevo Mundo, la fundación tuvo que cerrar sus puertas. Y hoy esos niños de escasos recursos no tienen una respuesta del gobierno nacional. ¿Cuáles van a ser las compensaciones que le van a dar? ¿Les van a bajar la tarifa de servicios básicos a las escuelas privadas? ¿Les van a devolver el IVA? ¿Les van a dar créditos blandos? ¿Cómo se va a cobrar la tasa de morosidad que tienen en pensiones y matrículas? Esas son las respuestas que debe dar esta ley. En el caso de los arriendos, por supuesto que estamos de acuerdo en apoyar hoy mismo a los inquilinos o arrendatarios, pero también hay que ser consciente que esta norma debe ser a raíz de la emergencia y que no sirva, obviamente, para buscarle la salida al cumplimiento de la ley. En el caso de los créditos hipotecarios, las familias necesitan oxígeno. No hay cómo resistir que el BIES nos diga, vamos a ver cómo se puede refinanciar, porque el BIES va a quebrar. ¿Cuándo la banca ha sido humanizada? Jamás. No esperamos eso de ellos. Ahora dicen que están casi que haciéndonos el favor
porque una vez que fallece alguien ya no les adeuda nada. Para eso es el seguro de desgravamen. No crean que los ecuatorianos somos tontos. Respétennos. La clase media necesita oxígeno, necesita pagar los créditos hipotecarios de su casa, donde están sus hijos, sus seres amados. Y la banca tiene mucha responsabilidad también el día de hoy ante los momentos realmente difíciles que vivimos. Galápagos, una provincia que yo amo tanto y a la que le debo tanto. Nadie ha pensado que la economía al 100% de Galápagos depende del turismo y el turismo no se va a reactivar en los próximos meses. ¿Cuáles son las alternativas para ellos? ¿Cuáles? Ninguna. No les duelen, una vez más, defender a los galapagueños. Y no solamente eso, sino que de paso se meten con las pensiones de alimentos. Déjeme decirle, señor presidente de la Asamblea, que cuando la condición económica de un alimentante cambia, para eso se va y se interponen las acciones jurídicas pertinentes ante los jueces correspondientes. Es un juez de familia el que tiene que bajar la pensión de alimentos y no por ley, cabe indicar. Por lo tanto, yo estaré del lado de los niños, de las niñas y de los adolescentes en mi país. Propuestas, hay muchas, ya las hicimos. Evidentemente hay algunos que le temen tocarle el bolsillo a los más grandes, a la banca, les temen, no defienden los intereses del pueblo ecuatoriano, no defienden los intereses de la clase media, no defienden los intereses de los trabajadores, defienden los intereses de unos pocos. Y para terminar, presidente, solamente quisiera terminar con esta frase. Algunos ya ni merecen llamarse fachos o recaderos del Fondo Monetario Internacional. Son simplemente buitres que están al acecho de la desgracia de un país que se desangra. Gracias, presidente.